Bueno, pues bienvenidos a la serie de eventos online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es Ruth Bosque y aprovechamos este evento para celebrar también el lanzamiento de nuestro informe más reciente, que es Agua, nuestro recurso vital en jaque, que os animo a descargar de nuestra página web. En este informe que hemos lanzado recientemente, como os contaba, se trata del resultado de las conversaciones de nuestro último Future Trends Forum. En este foro reunimos a más de 40 expertos globales para debatir los desafíos más urgentes y las oportunidades clave en la gestión del agua, así como las soluciones innovadoras necesarias para garantizar la sostenibilidad hídrica en un mundo cada vez más afectado tanto por el cambio climático como por el crecimiento poblacional. Así que desde la Fundación Innovación Bankinter hemos identificado una serie de recomendaciones clave para enfrentar estos desafíos que os voy a enumerar, que serían adoptar un cambio de paradigma hacia la reutilización y eficiencia del agua, promoviendo la economía circular, asegurar la disponibilidad tecnológica adecuada para cada contexto local, promover tecnologías sostenibles en sectores con huella hídrica alta, como son la agricultura y la industria textil, fomentar la reutilización y desalinización como soluciones viables integrando energías renovables, educar y concienciar a la sociedad sobre la importancia del agua y el consumo responsable, mejorar la gobernanza de agua mediante marcos regulatorios sólidos y transparentes. Y para hablar de todo esto, pero sobre todo haciendo foco en la innovación, en la reutilización y sostenibilidad hídrica, hoy tenemos la suerte de contar con la participación en este webinar de Pedro Simón. Pedro Simón es director técnico de SAMUR, que es la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de Murcia. Pedro tiene más de 35 años de experiencia en el sector del agua. Ha dedicado toda su carrera a la gestión y tratamiento de aguas residuales, tanto en el ámbito público como privado. Durante los 7 primeros años de su carrera trabajó en Aquagest, una compañía especializada en la gestión de servicios de agua, donde adquirió esa base sólida en la gestión de infraestructuras hidráulicas. Después, Pedro Simón pasó a ocupar el cargo de gerente de la entidad de aguas residuales EPSAR en la Comunidad Valenciana, otros 7 años, donde se centró en la planificación, construcción y operación de plantas de tratamientos de aguas residuales, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras para la depuración y reutilización de estas aguas. Y desde hace más de 22 años, Pedro Simón es el director técnico de SAMUR, la entidad responsable del saneamiento y depuración de aguas residuales en la región de Murcia, como os decía. En este cargo ha liderado proyectos clave para la mejora de la calidad de agua, supervisando la operación de más de 90 plantas de tratamientos de aguas residuales y promoviendo la reutilización de las mismas para el riego agrícola, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad hídrica de una región, como sabemos, con escasos recursos hídricos. Y para terminar, Pedro Simón es un firme defensor de la innovación en el sector del agua. Es un referente en la promoción de la economía circular en este ámbito, desarrollando estrategias que permiten maximizar la reutilización de recursos y minimizar el impacto ambiental. Así que tenemos mucha suerte de contar ahí con Pedro. Bienvenido, muchísimas gracias. Vale, muchas Y, gracias, Ruth. y os Y dejo con muchas Pedro. gracias por la invitación, porque es un tema que nos interesa mucho y nos interesa pues que la gente conozca qué se está haciendo y qué se puede hacer. Sí, desde luego que sí. Pues adelante, Vale, si os parece bien, voy a compartir la pantalla. lo vemos. ¿Se ve? Sí, perfectamente, Pedro. Vale, pues voy a hablar de esa innovación en la reutilización y sostenibilidad, que no solo van a ser temas tecnológicos, sino también temas de gestión, como después contaré, porque creo que ambos son muy importantes. Bueno, lo primero, ir a una referencia, como es el señor David Seldak, que en esta frase pues creo que resume muy bien lo que voy a contar. El futuro del agua está en recursos no convencionales como la desalación y el reciclaje de agua, y va a ser clave para las generaciones venideras. Y no solo lo decimos aquí, sino que esto es lo que salió en la cumbre sobre el cambio climático que se celebró a finales del año pasado, en el cual pues está hablando ya de que la sequía no solo va a alcanzar a los sitios tradicionales donde se ha alcanzado, sino que puede extenderse ya a toda Europa. Y realmente se está viendo estos años pasados porque ha habido bastantes problemas en muchos países que habitualmente no tenían ningún problema de agua, como puede ser Alemania, como puede ser Francia,
ya están teniendo problemas y ya se están tomando más en serio todos los temas de la posibilidad de reutilización. Centrándome en Murcia, que es, bueno, pues un caso paradigmático quizás, porque realmente nuestras necesidades son bastante grandes. Nosotros estamos aquí, en esta esquinita, y en esta esquinita, pues bueno, pues como se ve, tiene un color marrón que implica que las precipitaciones en esta zona es la región más seca de Europa. La pluviometría que tenemos es habitualmente de media unos 350 milímetros. Este año vamos muy por debajo de esa cantidad, además. Y por otra parte, pues tenemos la suerte de contar con un clima pues muy benigno y aparte, pues una tierra muy fértil. Entonces aquí se producen más de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas cada año y evidentemente, pues esto es la tormenta perfecta. Por una parte, tenemos una zona con muy poca agua y al mismo tiempo necesitamos mucha agua para este tipo de producciones. Entonces, los temas de reutilización para nosotros han sido siempre fundamentales. Por decir algunos números para situarnos un poco, la región de Murcia tiene 1,5 millones de habitantes, aunque en verano, bueno, pues pasamos de los 2 millones y pico porque es una región eminentemente turística. Prácticamente toda la población desde hace muchos años ya tiene servicio de depuración. Se tratan aproximadamente unos 120 millones de metros cúbicos cada año. Tenemos 100 depuradoras en la región en este momento, algunas con unos núcleos muy pequeñitos de 40, 30 habitantes. Y luego, pues la verdad es que llevamos más de 20 años reutilizando las aguas regeneradas a partir de una ley que se aprobó el año 2000 en la Asamblea Regional de Murcia. Esto es una encuesta del INE donde se refleja cuál es la reutilización de agua en España y España es el líder dentro de Europa. Entonces, como podemos ver aquí, la media estamos del orden de no llega al 11%. Destacaría Murcia con más de un 90% de reutilización y a continuación pues venéis las Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y demás. Pero como podemos ver, en la mayoría de regiones estamos muy lejos de lo que podrían considerarse unos porcentajes aceptables. Esto está cambiando en muchos sitios, realmente ya se están planteando muy seriamente el tema de reutilización y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. Primer tema que tenemos que tener muy en cuenta. Si queremos reutilizar el agua, lo primero es depurar muy bien el agua. Si no tenemos buenos tratamientos biológicos, va a ser muy difícil que seamos capaces de reutilizar en condiciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un histórico desde el año 2003 hasta el año 2023 de los rendimientos que se consiguen en eliminación de BO5, de materia orgánica biodegradable, y como podemos ver en la región, pues ya tenemos desde hace ya muchos años un porcentaje superior al 99%, y esto es global para todas las regiones, para todas las depuradoras de la región. Y para los que no estén los que no sean muy expertos en el tema de qué es un tratamiento de regeneración, por una parte, ya hemos tratado el agua, que es lo que nos exige la Unión Europea con un tratamiento biológico. Tenemos un agua que ya está en condiciones de poder verterla, pero si queremos utilizarla, necesitamos hacerle otro tratamiento. Otro tratamiento básicamente en donde lo que vamos a buscar en la mayoría de los casos va a ser desinfectar ese agua, porque un agua con un tratamiento biológico sigue teniendo una concentración de patógenos muy alta. Entonces tenemos que dar otro paso que es desinfectar ese agua. Aquí podemos ver una primera fase de ese tratamiento de regeneración. Yo lo dividiría en dos partes. Una primera, que es preparar el agua, hacer una preparación del agua para luego poder pasar ya a lo que es el paso directo de la desinfección. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, un tratamiento más convencional, pues sería un tratamiento físico-químico. ¿Por qué este tratamiento que voy a enseñar ahora? ¿Cuáles son los enemigos de la regeneración de las aguas, de la desinfección de las aguas? Los dos enemigos principales es, por una parte, los sólidos. Si se escapan muchos sólidos, con los sistemas de desinfección que ahora veremos, van a servir de escudo esos sólidos y no vamos a poder llevar a cabo una desinfección suficiente y por lo tanto no vamos a poder usar ese agua. Entonces, eliminar los sólidos es un tema clave. Y otro tema es ser capaz de eliminar lo que se llama la transmitancia. Dicho muy vulgarmente, vendría a ser como la transmitancia, la transparencia del agua. Ahora veremos por qué. Entonces, para eliminar esos sólidos tenemos primero unos tratamientos físico-químicos. Es un tratamiento muy parecido al que tendríamos en una potabilizadora. Estamos ya a ese nivel. Un tratamiento físico-químico que lo que hace es los pequeñísimos sólidos que nos han quedado del tratamiento biológico, ser capaces de unirlos entre ellos para hacer que decanten luego. Y eso se hace mediante una serie de reactivos químicos. Luego,
tenemos un sistema de decantación para eliminar esos sólidos del agua y luego, una vez que ya tenemos un agua que ya está prácticamente sin sólidos, la pasamos por una filtración. Esa filtración lo que va a hacer va a ser reducir aún más los sólidos y mejorar esa transparencia que decía del agua. Aquí la verdad es que como tenemos tantas instalaciones, pues tenemos tratamientos de filtración de muchos sistemas distintos. Una vez que ya tenemos el agua en esas condiciones, el siguiente paso es desinfectarla. Y aquí presento pues, los tres sistemas más habituales. El que más usamos en la región es el tratamiento ultravioleta, que podemos ver aquí. Son unas lámparas que lo que hacen es modificar el ADN de los microorganismos. Con lo cual hacemos que esos microorganismos no puedan reproducirse y por lo tanto mueran sin poder infectar. Por otra parte, también hay sistemas de oxidación que lo que hacen es atacar a las membranas o a las enzimas de los microorganismos, con lo cual, pues también los hacemos inertes. Y otro sistema también que cada vez utilizamos más es el sistema de membranas. El sistema de membranas lo que hacemos es que hacemos pasar el agua a través de unos agujeritos tan pequeños que no son capaces de pasarlo esos microorganismos. Para que nos hagamos una idea, un tamaño de microorganismo, de bacteria, por ejemplo, estaría entre las 0,5 micras hasta, pues no sé, 30, 40, 50 micras. Un tamaño, por ejemplo, de protozoos, que también es otro de los patógenos que podríamos encontrar en el agua, estaríamos hablando de un tamaño que partiría entre 4 micras en adelante. Es más grande que las bacterias. Pero los virus, por ejemplo, tienen un tamaño muy pequeño. Estamos hablando ya del orden de nanómetros. Los virus empezarían en los 30, 40 nanómetros. Y eso quiere decir que si queremos eliminar bacterias, digamos que el tamaño de poro no tendría que ser muy grande, pero cuando necesitamos ya eliminar virus, el tamaño de poro ya es muy pequeño. Estamos hablando de nanómetros. Con lo cual, bueno, iremos contando un poco de todo esto. La ventaja que tienen este sistema y este es que no generan ningún subproducto. Aquí, en estos sistemas, que podrían ser, por ejemplo, derivados del cloro o podrían ser, por ejemplo, ozono o peracético, en algunos casos sí que se producen subproductos y, por lo tanto, bueno, pues tenemos que llevar un segundo control para no generar problemas en el medio ambiente. Y ahora ya pasamos, digamos, a los dos pilares que tiene la utilización de agua. Por una parte hay unos aspectos tecnológicos, evidentemente, necesitamos unos equipamientos para ser capaces de hacer eso, necesitamos operarlos. Pero por otra parte, y también muy importante y que no se tiene en cuenta muchas veces, es que hay una serie de aspectos que están relacionados con el modelo de gestión y que son absolutamente fundamentales. Hemos visto antes que las proporciones que había los porcentajes que había en las distintas regiones eran muy diferentes. Para mí, no es un tema de aspectos tecnológicos, la tecnología está ahí. Es un tema más bien del modelo de gestión. Y de eso hablaremos ahora para ver cómo podemos favorecerlo, cómo podemos generar más utilización. Vamos a empezar con los aspectos tecnológicos, que sería el más habitual. Primero, necesitamos, en función del tipo de agua regenerada que queramos, bueno, diferentes soluciones. Por ejemplo, no es lo mismo el tratar un agua para agricultura, para regar lechugas, por ejemplo, que para regar arbolado. O tampoco es lo mismo, por ejemplo, lo que se necesita en la región de Murcia, donde digamos que, por ejemplo, el parámetro salinidad puede ser un poco menos estricto que en Canarias. En Canarias allí tienen plátanos o en la zona, por ejemplo, de la Sarquía, que tienen frutas tropicales. Por ejemplo, tanto los plátanos como las frutas tropicales necesitan unas conductividades muy bajas. Necesitan otro tipo de tratamiento distinto al que podamos utilizar en Murcia, por ejemplo. Entonces necesitamos diferentes tecnologías. Evidentemente, lo primero tendrá que ser cumplir una normativa. Esa normativa, pues también en función de los tratamientos va a exigir unas cosas u otras. Y sí que me gustaría recalcar esta palabra que he puesto aquí en negrita. Normativa que aporte seguridad adecuada. Porque a veces queremos buscar el riesgo cero. Y eso es bastante absurdo y lo que nos lleva al final es a que no se desarrolle esa reutilización. Tenemos que tener una seguridad que sea aceptable, que sea suficiente, pero no buscar la máxima seguridad porque sí, porque eso también va en contra de la sostenibilidad. Luego, necesitaremos, lógicamente, para poder reutilizar el agua, tener unas infraestructuras de regeneración que sean suficientes, que sean adecuadas y que sean viables.
Si no hay viabilidad, tampoco va a haber regeneración. Si los costes son muy altos, no va a haber regeneración. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y no solo es suficiente con tener las infraestructuras, también es muy importante controlar y operar bien esas infraestructuras, porque si no, posiblemente vamos a fracasar también. Entonces, también hablaremos de lo que es el control de estas infraestructuras que tenemos que llevar a cabo. Hemos hablado de un tema de normativa. ¿Qué normativa tenemos? Bueno, pues hasta hace 2 días, digamos que teníamos la normativa del Reglamento Europeo de Reutilización para Agricultura, que se aprobó en mayo del 2020 y que entró en vigor en junio del 2023. Tema muy importante de este reglamento europeo. Para que veamos realmente el interés que tiene la Unión Europea en que se reutilice, en su artículo 2 dice que un Estado miembro que decida que no va a reutilizar el agua tiene que explicar por qué. Es decir, de entrada todo el mundo tiene que pensar en su utilización y quien no lo haga tiene que explicarlo. Eso es un cambio muy importante porque es algo muy activo comparado con lo que había antes. ¿Y qué condiciones son las que nos pide? Bueno, pues esa normativa de agricultura, repito, agricultura es el reglamento este europeo, solo agricultura, lo que contempla es una serie de distintos tipos de agua que sean necesarios en función del tipo de cosecha que se vaya a regar y en función del tipo de riego que tengamos, del sistema de riego. No es lo mismo, como decía antes, regar lechugas, que puede estar en contacto el agua regenerada con el producto que luego nos vamos a comer en crudo, con, por ejemplo, bueno, pues regar pues arbolado, sobre todo, pues aquellos que además hay que pelar la fruta y demás. Entonces, pues tienen distintas exigencias porque no hace falta, en muchos casos, tener las mismas exigencias porque sería despilfarrar el dinero y eso pues no sería interesante. Aquí, por ejemplo, vemos qué se pide para el tipo A. El tipo A, que es el más exigente, se pide 10 de Escherichia coli. 10 de Escherichia coli estamos hablando que es casi agua potable. La normativa que teníamos en España hasta hace muy poco venía del 2007 y nos pedía para regar lechugas 100 de Escherichia coli, que es el indicador de posible contaminación fecal. Y 100 de Escherichia coli, realmente hemos estado trabajando desde el 2007 en esas condiciones y no se ha generado ningún problema, porque bueno, eso lo tenemos más que estudiado de posibles alertas que se hayan producido en Europa y demás. No se han producido, con lo cual quiere decir que, bueno, que teníamos 100 y eso era bastante seguro. Ahora la Unión Europea ha decidido que vamos a pasar a 10 y no lo hemos visto mal. Nosotros hemos considerado que, vale, vamos a estar más del lado de la seguridad. Creemos que es razonable este paso del 100 al 10 y digamos que va a dar más confianza al usuario y al consumidor. Pero además, si es para tipo A, para el más exigente, nos va a exigir algo que va a ser mucho más duro y nos va a exigir unos tratamientos mucho más potentes, que es lo que se llama la validación de los tratamientos. Validaciones que no solo tenemos que ser capaces de eliminar bacterias, que es normalmente el patógeno más habitual, sino nos pide nuevo reglamento de la Unión Europea que eliminemos también virus y protozoos. Y eliminar virus y protozoos exige unos tratamientos mucho más potentes que en el caso únicamente de bacterias. Y además, esta normativa nos pide también unos análisis de riesgo. ¿Por qué? Pues porque para estar seguros de que no se va a generar ningún problema, no solo va a mirar qué está pasando en las plantas de regeneración, quiere ver qué va a pasar una vez que el agua salga de esas plantas de regeneración. Y entonces, pues se contempla aquí, y no solo desde el punto de vista, digamos, de salud de las personas, salud de los animales, no, también desde el punto de vista medioambiental. Y es muy exigente este nuevo sistema de enfocar la utilización porque podría exigir, si lo considera necesario, pues eliminar, pues, por ejemplo, contaminantes emergentes, productos de desinfección, productos como los pesticidas, metales pesados, una serie de productos que, bueno, pues que normalmente se eliminan una cantidad bastante importante, pero podrían exigir más. Entonces, yo creo que con todo esto que ha planteado la Unión Europea, tenemos una legislación muy, muy, muy segura. Y eso es importante para dar confianza a la gente y que realmente, bueno, pues se atrevan, entre comillas, a llevar a cabo la reutilización. Pero además, muy actual, se publicó el pasado miércoles, el miércoles 23 de octubre, se publicó el nuevo decreto de reutilización del Estado español
que sustituye a este que teníamos del 2007 y que no solo engloba lo que es la reutilización en agricultura, sino en cualquier otro uso, tal como se contemplaba antes. Es bastante más exigente que lo que teníamos antes, pero yo entiendo que es cumplible y vamos a ser capaces de cumplirlo con dificultades, pero vamos a ser capaces de cumplirlo. Bien, entonces, una vez que ya sabemos qué tenemos que cumplir, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, evidentemente, es intentar sacar el máximo partido a las instalaciones que tenemos. Para ello, aquí en la región estamos desde hace ya muchos años trabajando con tecnologías muy novedosas, por ejemplo, este es el CFD, Computational Fluid Dynamics, con lo cual sabemos prácticamente casi cada gota de agua por dónde está yendo en una depuradora, el sistema de regeneración, y nos permite diseñar mucho mejor y conseguir mejores resultados. Tenemos aquí, bueno, pues una serie de estudios que hemos hecho, esto es un ensayo de asco limado, para saber qué dosis necesita cada uno de los microorganismos que queremos abatir. También tenemos, por ejemplo, aquí sistemas de medición en continuo de sólidos para ser capaces también de detectar cuanto antes cualquier problema que haya y evitarlo, porque ya hemos dicho antes que los sólidos eran uno de los principales enemigos que teníamos en las plantas. Hemos estudiado con plantas piloto, pues, cómo podemos, digamos, conjugar distintos tratamientos. Por ejemplo, aquí tenemos carbón activo, tenemos ozono, tenemos peróxido de hidrógeno, tratamientos físico-químicos especiales. Es decir, con todo esto lo primero que hemos hecho ha sido buscar sacar el máximo partido posible de nuestras plantas. Como decía antes, estamos en unas condiciones que prácticamente nos exige como agua potable. Y esto nos exige, bueno, pues unos tratamientos muy, muy, muy efectivos. Pero también, por otra parte, queremos hacerlos viables. Por eso tenemos que optimizarlos al máximo. ¿Qué estamos haciendo también? Pues en plantas de tamaño medio, estamos hablando de plantas de 1000, 2000 metros cúbicos día, pues lo que estamos haciendo es probar las tecnologías más punteras que hay en este momento. Por ejemplo, estos son membranas. Estas membranas que tenemos aquí, que ya tenemos 6 instalaciones en la región, pues son membranas cuyo tamaño de poro son 20 nanómetros. Son capaces de eliminar cualquiera de los patógenos que mencionaba antes, incluidos los virus, que tienen un tamaño incluso mayor que esto. Ozono, que también lo estamos utilizando junto con otras tecnologías, como ultravioleta para mejorar transmitancia y demás. Bueno, pues con todo esto, nosotros y con nuestra experiencia, pues ya hemos visto que para conseguir cumplir ese tipo A, que es el más exigente, los dos únicos sistemas que son capaces de hacerlo per se son ultravioleta y membrana de ultrafiltración. Que a veces los tenemos que combinar incluso. Bueno, pues esto digamos que es lo que estamos haciendo en el sentido de desarrollar nuevas o, digamos implementar las tecnologías más avanzadas que encontramos en este momento. Pero aquí en la región de Murcia teníamos ya muchas instalaciones de regeneración y lo que estamos haciendo es adaptarlo a las nuevas exigencias. Las nuevas exigencias, por ejemplo, esta es una depuradora de un tamaño ya mayor, medio grande. Esta es una planta de 22.500 metros cúbicos día para una población más importante. Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues suplementar algunos de los tratamientos que teníamos, por ejemplo, este de la ultravioleta. Bueno, pues metemos carbón activo para mejorar la transmitancia del agua, luego metemos más ultravioleta de los que ya teníamos antes, y esto sería, digamos, de los fáciles. Sería con medio millón de euros, pues ya nos apañamos para remodelarla. Pero, por ejemplo, tenemos otra con una complicación mayor, a pesar de que es un agua también bastante urbana, en el cual pues ya vemos aquí todo lo que tenemos que hacerle, meterle el carbón activo, meterle ozono, ampliar los reactores de ultravioleta, meterle además hipoclorito, y esta, por ejemplo, ya tiene un presupuesto de 2 millones. Es decir, exige esta nueva adaptación a la normativa, bueno, pues unas inversiones importantes y que tenemos que tasar muy bien para no pasarnos, porque ya digo que tenemos que buscar la viabilidad siempre. También, como decía antes, no es suficiente tener las instalaciones. Podemos tener las instalaciones, pero si no estamos absolutamente encima de ellas, operándolas perfectamente, vamos a tener problemas. Lo primero que se necesita es un mantenimiento muy, muy estricto. Aquí normalmente con tratamientos predictivos que van por delante de los problemas que podemos tener para ser capaces de solucionarlos antes de que aparezcan. Por supuesto, sistemas de control los hemos incrementado mucho en nuestras plantas. Aquí tenemos unos sistemas que se llaman de medición en continuo de Escherichia coli, porque es fácil medir parámetros físico-químicos, nitrógeno, todo eso se puede medir online, pero es mucho más difícil medir parámetros biológicos.
son mucho más difíciles de medir, tienes que hacer cultivos, tienes que hacer una serie de cosas. Entonces, desde hace ya años estamos buscando sistemas que sean capaces de medir en continuo, principalmente porque lo que buscamos es un sistema de alarma que nos avise cuando pasa algo para realmente tomar las medidas lo más urgente posible. Porque ya digo que no avisa. Cuando falla un sistema y empieza a salir mal el agua, si es un sistema biológico, va a ser mucho más complejo el encontrarlo. Por eso estamos trabajando desde hace años con todos estos sistemas para buscar cuáles son los mejores. El tema de tamaño de partículas nunca dejamos de utilizarlo porque es un tema fundamental para poder hacer una buena desinfección. Y ahora lo que estamos trabajando es con sensores virtuales. Sensores que, por medio de ciertos parámetros físico-químicos del agua y midiendo en continuo con un espectrofotómetro y un fluorómetro, somos capaces de detectar cuando algo está pasando, cuando realmente podemos correlacionarlo con un problema de tipo microbiológico que podemos tener. No necesito saber con estos sistemas si tengo 7, 15 o 20 de Escherichia coli. Lo que necesito es saber si en un momento dado tengo 100 para parar rápidamente y tomar medidas. Ahora, ya hemos visto un poco los temas de tecnología. Si alguien tiene luego alguna duda, pues se la puedo resolver si lo sé. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que para mí es igual o más importante, que es el modelo de gestión y es lo que hace que muchas de nuestras regiones no se estén reutilizando actualmente. Primero, evidentemente tendrás que tener escasez de agua. Estos tratamientos cuestan dinero. Si a mí me sobra el agua, pues no parece que tenga mucho sentido el estar gastando dinero en poner unos tratamientos nuevos, en gastar electricidad, gastar reactivos y demás. Pero lo que sí que se ha hecho mal, a mi modo de ver, durante mucho tiempo, es que no se ha evaluado adecuadamente. Porque si yo ahora, por ejemplo, dispongo de agua, pero estoy esquilmando los acuíferos, posiblemente dentro de unos cuantos años voy a tener un problema muy grave. Entonces, realmente tenemos que evaluar cuál es nuestra situación y preservar esas fuentes de agua que tenemos, que muchas veces, bueno, pues no son fáciles de reponer. Con lo cual, muy importante que haya escasez de agua, pero escasez de agua, digamos, en un sentido amplio y no solo que hoy tenga agua. La decisión política es también fundamental. ¿Por qué? Porque realmente, política administrativa, el agua es un bien público. La gestión de las instalaciones de depuración es, según la ley de bases del régimen local, una competencia de la administración. Entonces, tenemos un organismo que es el que se está encargando de la depuración. Normalmente los ayuntamientos son los que tienen la obligación de hacerse cargo de esto. Y luego la reutilización, salvo que sea en temas como puede ser por el bandeo de calles o el riego de jardines y demás. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es reutilizar en agricultura, pues realmente a los ayuntamientos no es un tema que les preocupe excesivamente. No son su clientela, por decirlo así, un poco a lo bruto. Entonces, realmente sí que tiene que haber una decisión que impulse esto. Aquí, por ejemplo, en la región se decidió en el año 2000 que todas las depuradoras que se iban a ir haciendo, todas tenían que tener sistemas de regeneración. Con lo cual, fue una decisión, bueno, que ahora nos permite y nos ha permitido durante todos estos años afrontar los temas de la sequía que padecemos continuamente de una manera pues mucho más eficaz. ¿Qué es lo que creo yo que sería muy interesante? Pues un organismo intermedio, un nexo entre los productores de ese agua regenerada, quien está explotando las depuradoras, y los usuarios de esa agua regenerada, con sus mecanismos de relación entre ellos, para ser capaces de no dejarlos sueltos como si esto fuera un mercado absolutamente abierto, porque eso está demostrado que no funciona habitualmente. Entonces, que haya un organismo que sirva de nexo entre estas dos partes de la regeneración es muy importante. ESAMUR, por ejemplo, pertenece a la Consejería de Agricultura de la región de Murcia, con lo cual, digamos, estamos en las dos partes. Por una parte nos encargamos de los temas de depuración y por otra estamos en un contacto directo con lo que son comunidades de regantes y demás. O Valten, por ejemplo, en Tenerife, que se encargan del tema de las balsas y demás, para coger el agua regenerada y dársela luego a los clientes, a los que la van a reutilizar. Y luego, fundamental, tiene que haber confianza. En muchos sitios no se reutiliza porque la gente no se fía. Bien no se fían los consumidores o no se fían los usuarios, los regantes, por ejemplo, en el caso de si fuera agricultura. Y es muy importante fomentar esa confianza. Y es algo que, desde luego,
hay que promover y ya voy a explicar ahora después cómo lo estamos haciendo nosotros aquí en la región y por eso creo que estamos utilizando en esa... Por ejemplo, esto es una guía de recomendaciones de la Unión Europea promovida por la EFSA, que es la European Food Safety Authority, que es el organismo que controla todos los temas alimentarios en Europa, en el cual dicen en su guía de recomendaciones que se puede perfectamente regar lechugas o productos similares con 100 de Escherichia coli. Vuelvo a insistir en que aquí lo que nos está pidiendo el reglamento europeo es 10. Es decir, estamos del lado de seguridad. Pero una diapositiva que no he traído, pero que es también bastante, bueno, creo que bastante ilustrativa, es que la directiva de baño que hay en la Unión Europea establece que un agua con excelente calidad es un agua con 500 de Escherichia coli por cada 100 mililitros. Es decir, nos podemos bañar en un agua que tiene 500, podemos tragar un poco de agua y todo, pero para regar necesitamos menos de 10. Eso es para darnos cuenta de hasta qué punto estamos del lado de la seguridad y por lo tanto la confianza que debemos de tener en este tipo de agua. Desde hace ya muchos años también hemos hecho estudios de riesgos a gran escala, con depuradoras reales, con distintas, bueno, pues diferentes tratamientos, diferentes configuraciones de riego, diferentes sistemas de riego, cosechas de productos, digamos, muy exigentes porque se pueden consumir en crudo, midiendo no solo lo que son los indicadores, que no son patógenos normalmente, como Escherichia coli, que es un indicador, no un patógeno, sino midiendo también los patógenos reales y entonces sabemos bastante de, bueno, pues que realmente este agua es muy segura y que no genera problemas. Y lo podemos demostrar por todos los estudios que hemos hecho con el CSIC y demás. Y ahora estamos trabajando en esos planes de riesgo que decía antes que nos pedía el nuevo reglamento europeo. Otro problema también a veces que preocupa a la gente. Bueno, este agua de las depuradoras pues lleva contaminantes emergentes. Y cuando oímos hablar la palabra de contaminantes emergentes, bueno, pues empezamos a preocuparnos. De hecho, lo que se suele llamar contaminantes de preocupación emergente, porque eso siempre ha estado. Pero ahora digamos que nos estamos preocupando más. Bueno, pues para dar esa confianza es lo que desde hace muchos años ya estamos nosotros trabajando en medir primero qué es lo que está llegando a las plantas de esos contaminantes emergentes, que no son cosas raras, son cosas que nosotros ponemos en el agua y que van a parar luego al saneamiento. Y muchos de ellos, bueno, los tomamos en cantidades mucho más altas y no se genera ningún problema. Pero parece que al estar aquí en el agua residual parece que es más problema. Entonces, estamos estudiando qué es lo que nos llega a las plantas, en qué concentraciones. Estamos estudiando, bueno, como ven aquí, hemos hecho muchas plantas piloto desde hace ya, desde el 2008 aproximadamente, haciendo estudios de este tipo con montones de diferentes sistemas de tratamiento. Eso nos ha llevado a encontrar, bueno, pues los sistemas más eficientes que hay, que serían por una parte el tema del ozono, muy eficaz, o el tema del carbón activo, que ya tenemos instalados en 8 plantas en la región para realmente ir aprendiendo, ir sacando conclusiones de todo esto, no a nivel de planta piloto, que está bien, es necesario hacerlo al principio, sino hacerlo bien también a nivel de gran planta, porque hay muchas cosas ahí que realmente hacen que la información que has sacado, sobre todo en cuestión de viabilidad, que has sacado en la planta piloto, no puedas llevarla luego directamente a lo que son las plantas reales. Entonces, también es muy importante esto que hacemos porque cada vez que aparece una nueva propuesta legislativa, no es suficiente con que lleguemos y digamos, pues esto me gusta o no me gusta, no. Hay que ir con papeles, hay que ir con documentación, hay que ir con estudios. Y esto ya lo aprendimos nosotros en la normativa de reutilización, porque ahí digamos que la región de Murcia jugó un papel muy activo, puesto que tenía un gran conocimiento y somos capaces de ir a Bruselas sin ninguna cortapisa y allí, y digamos que creen en lo que decimos nosotros porque tenemos mucha experiencia. Es muy importante que hagamos estudios a la hora de pelear con las propuestas legislativas que hay, porque muchas veces, bueno, pues son propuestas legislativas que ha hecho gente sin la debida experiencia en estos temas, quizá un poco desde el punto de vista solo mirando la parte científica, que es muy importante, pero que no es suficiente, porque también hay que meter temas de viabilidad y demás para ver si esas normativas van a ser realmente eficaces o no. Por ejemplo, también estamos ahora con tecnologías muy avanzadas para el tema de contaminantes emergentes. Estamos en un proyecto europeo que se llama Pristine, en el cual pues, estamos trabajando con 3 tecnologías distintas. Una
con ciclodestrinas encapsuladas que son unos absorbentes que además tienen, bueno, hemos imantado para poder recuperarlas y poder volver a utilizarlas. Estamos trabajando también con sistemas de nanofiltración que son capaces de eliminar gran parte de esos contaminantes emergentes también, con sistemas de oxidación avanzada, especialmente ultravioleta con LED, que utiliza una energía mucho menor que los sistemas convencionales de ultravioleta. En fin, que estamos trabajando con todos los sistemas que encontramos para ser capaces, bueno, pues de elegir los mejores después. Pero no solo nos conformamos para dar confianza con ser capaces de eliminarlo. Lo que queremos saber también es realmente cuál es el problema que pueden causar estos productos. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos, hemos hecho durante 5 años seguidos, estamos trabajando con agua solo de depuradora, regando una serie de parcelas y viendo a ver qué contaminantes emergentes nos llegan a las depuradoras, qué contaminantes emergentes salen, porque realmente somos capaces de eliminar muchos de ellos. Pero una vez que salen, realmente, ¿qué problema pueden generar en el suelo? Bueno, pues hemos medido durante estos 5 años qué pasa en el suelo. Evidentemente, lo que más hemos encontrado, y muchísimo, es más temas de fitosanitario, comparado con fármacos o otros productos que podamos encontrar. Pero algunos se encuentran y bueno, y son, bueno, pues, porque no son fáciles de eliminar, bueno, pero vamos a ver realmente en qué concentraciones. Entonces, lo que hemos estudiado es ese tema, realmente cuántos somos capaces de encontrar en esos suelos, porque podría ir acumulándose y es algo que también podría preocupar a los que van luego a utilizar estas aguas regeneradas. Y no solo en el suelo, también queremos saber cuánto entra a los productos. Aquí podemos ver pues, un tipo de lechuga y hemos medido, bueno, pues cuántos de estos fármacos y otro tipo de productos de contaminantes emergentes entran aquí a estos productos. Hemos mirado también en coliflor. Coliflor y brócoli son dos productos que absorben también, igual que absorben muchos nutrientes, pues también absorben pues, todo lo que pillan por allí, incluidos pues, algunos contaminantes emergentes. Y sabemos cuánto ha entrado allí porque lo hemos estudiado, por ejemplo, con el Centro de la Conserva de aquí, que son un centro de referencia especializado, y hemos estudiado realmente cuánto tenemos en estos productos. Pero ahora hay que evaluar ese cuánto realmente es mucho o es poco. Bueno, pues para eso nos vamos, para evaluar esa toxicidad que podrían generarnos, a lo que se llama el ADI, Acceptable Daily Intake, que es el consumo diario aceptable que podríamos tener de algunos de esos compuestos. Entonces, por ejemplo, estudiamos con la carbamazepina, que con las concentraciones que hemos encontrado en los productos agrícolas, vemos que con un consumo medio de unos 70 gramos día, que no es poco, para una persona de unos 70 kilos, digamos que lo que estaríamos introduciendo en nuestro organismo cada día sería 0,001175 microgramos por kilo al día. El ADI, que es cuánto podríamos consumir ese producto para realmente tener un problema, es 0,34, es decir, es 300 veces más. Lo cual quiere decir que tendríamos que tomar 300 kilos de lechuga cada día para que la carbamazepina tuviera un efecto pernicioso en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente tenemos que estar estudiando todos los peligros que pueden venir, pero tenemos que realmente evaluar esos peligros, la peligrosidad que tienen, porque puede ser que sea más, que sea peor para el medio ambiente y en general el eliminarlos que el dejarlos, porque si realmente su efecto va a ser muy pequeño, ojalá no estuvieran, pero están. Si el efecto va a ser muy pequeño, pues realmente, de la otra forma, si tenemos que utilizar, por ejemplo, ozono para eliminarlo, vamos a necesitar un consumo de energía eléctrica altísimo, altísimo. El ozono tiene unos consumos muy altos de energéticos. Y realmente eso va a tener unas consecuencias en los temas del efecto de invernadero. Hay que llevar cuidado con ese tipo de cosas y conocer realmente ventajas e inconvenientes de cada cosa para ver si es necesario el atacarlos o no atacarlos. Y no solo hemos mirado lo que hacemos nosotros, también hemos mirado, por ejemplo, en Israel, han hecho estudios incluso más amplios que los que hemos hecho nosotros y han sacado conclusiones muy parecidas a las que hemos sacado nosotros, que realmente se encuentran este tipo de compuestos en los productos agrícolas, pero unas concentraciones que no son suficientes para hacer daño a personas. Otro tema que hemos estudiado porque también nos preocupaba, que es la resistencia a antibióticos. Esto es un tema preocupante porque en una depuradora se podían dar las dos condiciones, digamos,
para producir la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos unas concentraciones de antibióticos bajísimas y por otra tenemos millones y millones de bacterias que tenemos en las depuradoras. Porque al final es un proceso biológico que mediante esas bacterias conseguimos degradar la materia orgánica. Podía ser que esas bacterias aprendieran, digamos, a defenderse y a ser resistentes de los antibióticos. Y por eso, pues, hicimos un trabajo durante 2 años con el CSIC en 5 depuradoras, en 4 depuradoras, con 5 familias distintas de posibles de antibióticos, y en los cual lo que sí que sacamos como conclusión es no para el tema de bacterias resistentes, no nos preocupan las bacterias resistentes a antibióticos porque bacterias somos capaces de eliminarlas todas si queremos, con los tratamientos que tenemos actualmente, pero sí que nos preocupaba el tema de los genes, porque los genes de resistencia a antibióticos sí que pueden luego ser absorbidos por algunos patógenos y entonces sí que generarían problemas. Entonces lo que queríamos saber es, vale, las bacterias no nos preocupan, somos capaces de eliminar todas si es necesario, pero los genes, ¿qué pasa con los genes? ¿Se generan más? ¿Se generan menos? ¿Qué pasa? Bueno, lo que aprendimos en ese estudio fue que aproximadamente reducíamos en 1000 veces los genes de resistencia a antibióticos que nos llegaban. Genes de resistencia a antibióticos que están provocados por un mal uso de los antibióticos por parte de las personas. Pero en la depuradora somos capaces de eliminar 1000 veces lo que nos llega. Pero es que es un poco alto. Y lo que estamos buscando ahora es cómo podemos, digamos, reducir esa concentración de genes que nos están llegando a las depuradoras. O, por ejemplo, cuando estalló el tema del SARS-CoV-2, una de las primeras cosas que hicimos aquí en la región fue decir, oye, esto podría ser preocupante, porque si puede transmitirse por el agua, podría afectar a los operarios que trabajan allí, podría afectar a los productos que vamos a regar. Y fuimos los primeros de España y de los primeros del mundo que hicimos los estudios ya de ver si existía este SARS-CoV-2 en el agua o no. Eso nos permitió luego trabajar conjuntamente con Sanidad y ser capaces de informarles de sitios que aún ni estaba declarada la pandemia y ya nosotros le indicamos a algunas poblaciones donde estaban apareciendo. ¿Eso qué nos dice? Bueno, pues que tenemos una capacidad de detectar cualquier problema que pueda haber muy potente en nuestras depuradoras. Igual, por ejemplo, ahora con la emergencia que se ha declarado por parte de la OMS de el virus de la viruela del mono. Desde el 20 de agosto ya estamos analizando las aguas, cuando el 14 se había declarado emergencia, es decir, somos capaces de encontrar rápidamente soluciones a cualquier problema que podamos encontrar. Y eso debe dar confianza a la gente de, bueno, pues que no tiene que preocuparse porque vamos a llegar antes. Entonces, confianza, muy importante. ¿Qué hacemos aquí? Mostrarlo a todo el que lo quiere ver. Aquí viene gente, por ejemplo, esta es una delegación de Kazajistán. Esto es de Sudáfrica, aquí de Sudamérica, aquí de países del norte de África. Muy importante aquí, de cadenas comerciales. Esto es de una cadena comercial, una multinacional, en el cual, bueno, pues vinieron su director técnico y sus especialistas para ver qué se estaba haciendo aquí y si era seguro lo que estábamos haciendo. Y se fueron pues bastante satisfechos. Esto es de la Comunidad Europea. Hacemos también jornadas pues, para divulgar. Y, por ejemplo, esto es de hace un par de semanas de una reunión que tuvimos, lo que se llama el Working Group on Water Reuse de la Comisión Europea, donde nos llamaron para explicar algunos temas de la reutilización y todo eso, bueno, pues porque confían en la información que nosotros les vamos a dar. Con lo cual, ¿cómo se genera esta confianza que es fundamental? Con transparencia, enseñándolo todo sin ningún problema y con investigación, para que vean que realmente somos capaces de atacar cualquier problema que se nos pudiera presentar. ¿Qué puntos hay que seguir desarrollando para el desarrollo de la utilización? Primero, lo que se llama Jack Factor. No quiero utilizar esto porque no tiene buena pinta. Bueno, pues eso hay que desterrarlo. No es, con tratamiento podemos conseguir cualquier cosa que queramos. Este sí que es un tema importante, la salinidad del agua residual y el control de los vertidos alcantarillados. Esto nos puede hacer mucho daño porque puede ser que tengamos que gastar mucho más dinero luego en regenerar el agua y la salinidad puede incluso anularnos que podamos ser capaces de reutilizar esa agua porque tenga una salinidad demasiado alta, por ejemplo, para la agricultura. Y luego una pregunta que hay muy importante es ¿quién afronta estos costes? Esto es un tema que está en pleno debate y que se está ahora, bueno, pues hablando con las comunidades de regantes y demás para ver cómo van a participar en los costes que conlleva esta reutilización.
Conclusiones, se está reutilizando agua en la región de Murcia desde hace más de 20 años sin ningún contratiempo, y ahora estamos adaptándonos al nuevo reglamento europeo. Las normativas son muy estrictas, como ya he intentado demostrar, como para suponer una adecuada garantía de esta práctica. Tecnologías tenemos para conseguir cualquier calidad de agua que nos propongamos. Podemos sacar agua de la máxima calidad que queramos, pero evidentemente más calidad implica mayor coste, por lo tanto hay que adaptar necesidades a gasto en esos tratamientos. Luego, hay que trabajar y mucho en la prevención y reducir la salinidad. Las redes de alcantarillado suelen ser la cenicienta de los servicios públicos y es un tema muy importante porque pueden perjudicar un recurso que va a ser fundamental en los próximos años, y ya lo es. Y luego, bueno, pues que esto es un tema que ha venido para quedarse. En muchos países ya se están generando problemas de sequía y demás, y esto pues no es que sea un capricho, sino que realmente es algo que va a necesitarse. Y gracias por su atención, y si tienen ustedes alguna pregunta, pues encantado de poder respondérselo. Muchas gracias, Pedro. Sí, tenemos algunas preguntas. A ver, ya hemos visto, bueno, sabíamos, nos has contado que, por supuesto, la región de Murcia es líder en la reutilización de agua. Creo que el 98% del agua depurada de la región se reutiliza, si no me equivoco, es el 98%, principalmente para fines agrícolas. Y la pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué consejo le darías a otras regiones que enfrentan problemas similares de escasez de agua para desarrollar proyectos exitosos de tratamiento y reutilización? Pues el primero es que generen confianza, y que también tienen Por que favor. convencer a sus políticos que de confianza en los usuarios. Eso es fundamental. Aquí vienen muchas comunidades de regantes de muchas zonas del país, y no tenemos ningún problema, sino todo lo contrario, en enseñarles lo que hacemos, cómo lo hacemos, y se van bastante satisfechas. Pero por otra parte tiene que ser una decisión política. Tienen que darse cuenta de que esto es necesario y que hay que favorecerlo. De hecho, el nuevo decreto de reutilización que acaban de sacar establece que las confederaciones hidrográficas pueden determinar a alguien que ya tenga una concesión de agua, pueden obligarle, entre comillas, y sin comillas, pueden obligarle a que tome agua regenerada para preservar otros usos. No es que el agua regenerada sea, digamos, peor que las otras, no. El agua regenerada es un agua que para algunos usos es perfectamente válida y que a lo mejor podemos preservar otra agua para otros usos, que también se podría conseguir con agua regenerada, pero a un coste mucho mayor. Entonces, pues es siempre ver de qué disponemos y gastar el menor dinero posible para el uso que estamos pretendiendo. Ujú. A ver, otra pregunta en esta línea. ¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos para la implementación de tecnologías de reutilización de agua a gran escala? A ver, muchas veces lo que vemos también es que las comunidades de regantes no se fían de la calidad del agua. Y eso es un tema que hay que demostrarle que esa calidad puede ser excelente. Confianza otra vez. Confianza otra vez. Por eso he dicho que era un tema a resaltar. Mm, ya. Hay otro tipo de pregunta por aquí que es, si tú crees que es receptiva la sociedad de adoptar prácticas de consumo responsable en el agua y cómo podríamos fomentar una mayor concienciación pública al respecto. Vamos a ver. Mi hija se fue a vivir a Madrid, y se echaba las manos a la cabeza cuando veía que en algunos sitios la gente abría el grifo y no lo cerraba cuando terminaba, o no utilizaba al máximo, digamos, ese agua. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a lo que pasaba aquí en nuestra región. Entonces, cuando veía aquello, pues era una cosa que se extrañaba mucho. Cuando hay sequía es cuando todo el mundo va a aprender. Y por ejemplo, ahora se ha visto qué ha pasado en Cataluña. Barcelona este año ha pasado una sequía gordísima, ahora están un poco mejor, no mucho mejor, y han tenido que usar agua regenerada para echarla al río Llobregat y luego coger ese agua para potabilizarla. Eso, hace unos años, posiblemente se hubieran echado las manos a la cabeza, porque se asustan sin saber que tenemos tratamientos que son capaces de dar cualquier calidad que queramos. Y de hecho, bueno, pues se ha seguido haciendo eso con una proporción de agua comparada, de agua, digamos, que circulaba por el río, con la regenerada, pues no muy alta, y no ha habido ningún problema. Pensemos otra cosa.
reutilización indirecta siempre hay. Es decir, mucha gente riega, coge agua del río y lo utiliza. Si en el agua del río las depuradoras, o si no tienen depuradoras mucho peor, han estado echando el agua sin tratar, el agua que va por ese río es muchísimo peor y además sin ningún control. Nadie te pide qué características tiene ese agua para regar. Mientras que si es un tema de reutilización, sabes perfectamente qué calidad tiene. Y eso Ya. es importante. Ujú. Nos preguntan también cómo cambia el panorama especialmente en sanidad para la reutilización de agua regenerada industrial. Industrial, digamos que en el nuevo decreto que ha salido hace 2 días, que les invito a que lo puedan leer, realmente establecen una diferenciación entre lo que son industrias agroalimentarias, que evidentemente son más exigentes en cuanto a la calidad del agua, exigen pues la máxima calidad, evidentemente, incluso en algunos usos lo prohíben directamente, pero realmente seríamos capaces de meter directamente en la red agua regenerada, sin ningún problema. No obstante, bueno, pues sanidad tiene un poco de precaución y ciertos usos, pues no lo desarrollan. Pero para otros usos es perfectamente posible. En Madrid, por ejemplo, el canal de Isabel II suministra agua, una papelera muy importante, eh, con unas condiciones específicas. ¿Cómo quieren un agua? Desalinizada. Bueno, pues se la desalinizan y se la dan. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un polígono industrial del campo de Tarragona. Bueno, pues hacen una cosa similar, es decir, podemos llegar a cualquier calidad de agua que necesitemos para cualquier uso. Si es agroalimentario, lógicamente hay que llegar con tratamientos más potentes para garantizar que no va a generarse ningún problema, pero para otros usos realmente no se necesita tampoco una super calidad, es bastante con la que se da normalmente. Ujú. Nos preguntan también si la desbacterización del agua vía filtración o aportación de nanoplata es algo que se ha probado. No sé si sabes. Nanoplata. A ver, lo de nanoplata, la verdad, nosotros no lo hemos probado nunca. Vamos a ver, eso, igual que el cobre, tienen propiedades, digamos, desinfectantes a veces. Lo que pasa es que a veces también el usar este tipo de productos puede generar también una cierta toxicidad. Entonces, bueno, pues hay que llevar cuidado con lo que se usa. El tema bacteriano, yo creo que tenemos tecnologías suficientes como para no, bueno, por supuesto siempre intentamos buscar sistemas nuevos y más eficaces, pero con los sistemas que hay ahora ya son suficientemente eficaces como para, bueno, pues tener seguridad con lo que está saliendo. Pero Mm. nanoplata, la verdad es que no lo he visto nunca ese sistema. A ver, em, ¿cómo comparar los costes del agua regenerada versus la desalinizada por osmosis inversa? A ver, una ósmosis inversa necesita 3 kilovatios hora aproximadamente por cada metro cúbico de agua que se desala. Si el precio del kilovatio está del orden de 10 céntimos, por no hablar de lo que ha pasado estos años anteriores, que subió hasta unos precios astronómicos, pues realmente ahí ya tenemos un precio alto. Un agua desalada de costes de operación tiene un coste aproximadamente, estoy hablando de agua de mar, de unos 0,60-0,70 euros por metro cúbico. Si contamos la amortización, pues pasaremos del euro por metro cúbico. Un agua regenerada, el precio que puede tener la máxima calidad, podríamos estar hablando de con mucho podría estar llegando a 15, 20 céntimos de euro por metro cúbico como mucho. Con lo cual el precio es bastante menor. Ujú. Em, em, en relación a una noticia que ha salido de los nuevos edificios en Barcelona que tendrán que aprovechar el agua de ducha para las cisternas de los inodoros, no sé si lo has visto, em, y basándonos en esto, ¿cuáles son los desafíos técnicos y económicos que se pueden enfrentar los desarrolladores de estos edificios para implementar estos sistemas de reciclaje? A ¿Es ver, viable? es un sistema interesante, pero necesita una mentalización. Y yo voy a decir ahora una cosa que a algunas sonará una barbaridad, pero que creo que es así. En España quizás no somos muy rigurosos con ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó hace años con el tema de la energía solar para agua caliente sanitaria y demás? Pues que se hicieron muchas instalaciones
y esas instalaciones en gran parte de los casos al final se estropearon. ¿Por qué? Porque no se lleva un mantenimiento adecuado. Cualquier instalación que se haga de ese tipo necesitará un mantenimiento muy riguroso, estar muy encima de eso y realmente es un poco difícil de controlar a veces. Tiene ventajas importantes, porque no tienes que estar trasladando el agua de aquí para allá y la puedes usar in situ y bueno, pues tiene ventajas. Pero también tenemos que estar mentalizados de que implicaría un estar muy encima del tema y un mantenimiento permanente. Ujú. Bueno, voy a terminar con esta pregunta. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la gestión del agua en los próximos años? A ver, por ejemplo, voy a fijarme en la región de Murcia. Para lo que es abastecimiento, no tiene que haber problemas porque el agua desalada siempre va a estar ahí. Pero claro, eso está donde tienen mar cerca. Donde no tienen mar, lo tienen un poco más complicado. Entonces, agua donde tienen mar la vas a tener, pero a un coste alto. Pero cuando ya estamos hablando de agricultura que necesita volúmenes de agua mucho más importantes, ahí ya tienes que empezar a pensar en sacar el máximo de lo que tienes. Y sacar el máximo de lo que tienes es reutilización, es modernización de regadíos al máximo y demás. Es decir, tenemos que preocuparnos cada vez más de que esto es un recurso escaso y absolutamente necesario. Sin agua no tenemos nada, absolutamente nada. No podemos vivir sin agua. Y entonces, pues es algo que tenemos que cuidar mucho, incluyendo muchísimo, por ejemplo, que se viertan los alcantarillados y demás. Es un tema fundamental la prevención. Ser capaces de que el agua que llega a la depuradora ya tenga un grado de limpieza suficiente como para no tener que tomar medidas mucho más potentes para dejar el agua luego en condiciones. Ujú. Entonces, hay que prevenir, prevenir, prevenir y lo que decía antes, del caso ese que contaba de mi hija, hay que llevar cuidado también con el uso que estamos haciendo del agua, porque hoy tenemos, pero Ciencia, mañana puede ser que ya no tengamos. totalmente. Bueno, pues nada, hemos llegado al tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Ha sido un honor contar con la presencia y experiencia de Pedro. Muchas gracias, quien ha compartido pues valiosas perspectivas sobre estos desafíos a los que nos enfrentamos y soluciones claves también para esta gestión sostenible del agua. Así que esperamos que para todos vosotros, como para nosotros, os haya sido inspiradora el webinar, la conversación. Les animamos y les recordamos que tienen el informe completo en nuestra página web. Y de nuevo, gracias, Pedro, por este ratito juntos y a todos por su tiempo y atención. Así que nada, Perfecto. hasta la próxima, Placer. gracias y nos vemos pronto. Muy bien. Adiós, Pedro.